tan amables, vamos a iniciar para que en la hora podamos aprovecharla al máximo. Espero hayan tenido un cívico relajante y reflexivo 16 de septiembre. Por ahí vamos a estar platicando más adelante sobre esta ceremonia cívica y sus implicaciones, no solamente en la historia en cuanto a ideología, pensamiento y acciones ideológicas políticas, sino también en la historiografía. De hecho, creo que ya estamos empezando, ¿no?, con cómo se va a ver el fenómeno de la independencia en diferentes etapas de nuestra historia, sobre todo cuando la misma, o sea, la independencia apenas estaba mostrando uno o varios de los rostros que va a tener desde 1810 hasta más allá de 1821. Así que dejémonos sorprender por el tiempo, por los temas que veamos. Ahorita apenas estamos en la fase primaria, en la fase inicial, cuando comienza a hablarse de independencia, de revolución. Se empieza a hablar de país, se empieza a hablar de nación, incluso como lo habrán visto por ahí, la palabra México comienza a pronunciarse, a escribirse de diferente manera, y pues todo eso tiene que ver con la construcción de la nación, con la construcción de la patria, si es que no existía ya antes, que yo creo que esto nosotros como historiadores ya no nos causa tanto revuelo. Bueno, bienvenidos Brenda, Carolina, Ruth, Andrea. Vamos entonces a ver qué tenemos para el día de hoy. Tenemos por ahí programado decir algo sobre el peregrinar del Padre Mier. Por ahí les voy a dejar pendiente un video que dura creo que 42 minutos. Dejen mostrárselo, vamos a ver unos 10 nada más, donde se habla de este personaje, que sí conviene que ya ustedes lo habrán leído en la parte que les tocó de introductoria. Por lo general, él como escritor es más socorrido por sus memorias que por su trabajo de la Revolución de Independencia. Sin embargo, también hay gente que habla de eso, y por ahí les voy a dejar algunos temas. Dejen ver si por aquí puedo pescar el video. Vamos a ver 10 minutos, lo comentamos y luego ya pasamos a ver los reportes del equipo 1. Vamos a ver si se ve bien. Bueno, estamos en el ciclo de otoño y en estas relaciones México-España. Y nos da mucho gusto y nos sentimos muy honrados con la presencia del escritor Christopher Domínguez, quien publicó la novela sobre Fray Servando Teresa de Mier, que al decir del doctor Ernesto de la Torre Villar ha sido lo mejor que se ha escrito sobre el personaje. Así que pues quién mejor que el propio escritor, que nos hace un espacio en su complicadísima agenda para estar con nosotros y participarnos de la sabiduría sobre este personaje. Christopher, es tu casa. Nos da mucho gusto tenerte. Espero que sea la primera de muchas veces que te tengamos aquí en casa, y bienvenido. Muchas gracias. Bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es muy honroso y muy agradable, muy simpático estar en un sitio como este, con todos ustedes, y en un sitio tan importante para pues quienes amamos la historia de México y nos dedicamos de alguna manera u otra a ella. En efecto, yo escribí una biografía, que no novela, de Fray Servando Teresa de Mier. Y a la vez yo soy una persona que no tiene una formación académica, yo no fui a ninguna universidad. Entonces quizás esa sea la manera en que yo pueda comenzar esta charla. Yo, como muchas otras personas, descubrí a
a muchos personajes históricos y sobre todo a Fray Servando Teresa de Mier en la adolescencia leyendo una novela del escritor cubano Reinaldo Arenas que se llama El Mundo Alucinante. Esta es una novela que apareció en 1968. Bueno, yo la leí como leí en aquellos momentos gran parte de nuestra novela hispanoamericana. Y pues recuerdo que me fascinó el personaje sobre el cual estaba basada la novela. Tiempo después averigüé que Reinaldo Arenas se encontró a Fray Servando por un consejo del gran escritor y poeta cubano José Lezama Lima, que le dijo que leyera las memorias de Fray Servando. Tal parece que Reinaldo Arenas solo leyó uno de los tomos, pero esto para él fue suficiente para armar esta novela que de alguna manera fue el regreso de Fray Servando al mundo de los lectores contemporáneos. Antes había habido como otra ola de investigación o de interés por Fray Servando en los años 40, cuando don Edmundo Gorman empezó ya a abordar a Servando de una manera seria, historiográfica, rigurosa, y había desde luego el gran interés de algunos personajes de la generación del Ateneo de la Juventud, como Alfonso Reyes, como Gerardo Estrada, sobre Genaro Estrada por la figura de Mier. Y había habido también un libro de Artemio de Valle Arizpe. Entonces, cuando yo me empecé a involucrar con todo lo que tenía que ver con Mier y empecé a leer sus papeles, sus memorias, me di cuenta de inmediato que era un personaje fabuloso, un personaje fascinante y un personaje en extremo enigmático. Bueno, yo digamos que mi profesión es la de crítica literaria. Yo soy un crítico literario que tiene una pasión por la historia y por la historia de México. Y decidí, bueno, me di cuenta, perdón, regreso a lo que estaba, me di cuenta que todos los libros, o la mayor parte de los libros sobre el doctor Mier, estaban basados en las memorias del doctor Mier, y que todos aquellos que se ocupaban de estas memorias y las leían, de inmediato le creían a Fray Servando, si no todo, buena parte de lo que decía. Al mismo tiempo que en otros lugares de nuestra historiografía, como en aquella página de la historia de México de Lucas Alamán, pues decían que Fray Servando era un personaje entrañable, el abuelo de la patria, como lo llamaba Bustamante, y que era un hombre que había tenido una vida maravillosa, llena de aventuras, pero que también era un hombre, en el mejor de los casos, muy imaginativo o exagerado o alaraquiento, o de plano, como dicen otras fuentes, un mitómano. Entonces yo decía, ¿cómo es esto que por un lado dicen que es una persona poco de fiar en el sentido de la narración de su vida, pero por otro todos de muy buena fe y con mucho entusiasmo leen las memorias sin pensar que son, que están relacionadas de manera indirecta o secundaria con la realidad? Y ahí hay mucha ficción, que curiosamente fue lo que intuyó Reinaldo Arenas cuando escribió la novela. Entonces yo me propuse como principio de investigación no creerle a Fray Servando, leer las memorias y en la medida de lo posible ir quitando las capas e ir haciendo comprobaciones primero muy elementales y después ya más complejas. Decía, bueno, a ver, Servando dice haber estado en tal lugar, en tal fecha, con tales acontecimientos históricos. Por ejemplo, cuando Fray Servando va a Roma a buscar su breve de secularización, que era un papel que le urgía tener y en el que está abordada buena parte de su vida, que era, digamos, la licencia que lo autorizaba a abandonar la orden de los predicadores, los dominicos, y convertirse, digamos, en un sacerdote normal dependiente de su diócesis. Entonces decía, bueno, pues aquí está diciendo que vio al Papa, y en ese momento el Papa no estaba en Roma, en ese momento el Papa estaba
secuestrado por Napoleón, etcétera. Pequeños datos que me hacían pensar, como le habían hecho pensar otros lectores de Fray Servando, que las memorias tenían mucho de ficción. Bueno, esta lectura de las memorias, que era una lectura crítica, una lectura desconfiada, una lectura admirada, porque a mí me parece que el gran libro que funda la literatura mexicana no es, como dicen o como aprendemos en la escuela, el Periquillo Sarmiento de Fernández de Lizardi. Es un libro que tiene muchas virtudes, pero no es ni un gran libro, ni es gran literatura, ni nada por el estilo. En cambio, yo sí creo que las memorias de Fray Servando, digo que son el primer gran libro de la literatura mexicana. Y además es un libro que se escribe en 1819, o sea, en la víspera de nuestra independencia. Bueno, mientras yo empezaba a llevar a cabo esta misión de ajustar a la realidad lo que a Servando le había pasado, en su largo viaje a Europa de 15 años, y a los Estados Unidos y a Cuba, un viaje que, como ustedes recuerdan, es la consecuencia insospechada, inaudita, de aquel sermón en la Colegiata de Guadalupe, en el 12 de diciembre de 1794, cuando Servando propone una versión de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, altamente heterodoxa, que provoca pues una reacción de represión política de parte de las autoridades virreinales, que llevan a este joven predicador, al que le esperaba una carrera seguramente brillantísima, lo llevan a la prisión en México y luego a la reclusión en diversos conventos de España, y ahí es donde empieza su historia como rebelde y como teólogo revolucionario. Bueno, cuando yo me di cuenta que las memorias requerían de una verdadera reconstrucción, pues ya entré en el terreno de que dije, bueno, lo que hace falta es escribir una biografía de Fray Servando Teresa de Mier. No es necesario agregar una palabra que sea ficción o que sea novelesco. El personaje, a mí me preguntan, ¿y por qué usted no escribió una novela? Primero porque, cosa curiosa, yo como lector, no es de ninguna manera un juicio de valor, yo prefiero los buenos libros de historia a las novelas históricas. A mí las novelas históricas no es un género que me apasione del todo. Y siento que es un género donde es muy fácil hacer trampa. Entonces yo prefiero como lector los buenos libros de historia, los libros de historia bien escritos, bien narrados, llenos de datos, donde se concilia la seriedad académica, la investigación precisa, con la buena literatura, en el buen sentido de la palabra y en el amplio sentido de la palabra literatura. Entonces yo, de manera megalomaníaca, ya contagiado por mí. Sí, bueno, espero hayan escuchado bien estos primeros 10 minutos de este video tan interesante. Por ahí les dejo la liga. Pueden seguirlo consultando para verlo. Ahí yo destacaría 3 cosas. Espero estemos de acuerdo. En primer lugar, echarle más información, más conceptos de quien está considerado el autor de la mejor biografía, que como dice el que no novela, ahí le regó el presentador, ¿verdad? Biografía del padre Mier, o como dice el del doctor Mier, ¿verdad? Le podemos decir también Fray, si ustedes quieren. De destacar el personaje en términos de la historia de la cultura, ¿no? Es un gran escritor y es el primer escritor mexicano en plantear la historia como un relato que describa una sociedad, una realidad, incluso una serie de propuestas y si ustedes ven el video más adelante, incluso que es su defensa jurídica, ¿no? Ante la Inquisición y ante quienes lo están ahí entrevistando, presionando para que dé, como decimos ahora en el argot, para que tire la sopa, ¿no? Bueno, esa es una. Por otra parte también la importancia que el autor le da a la novela histórica versus libros de historia. Yo sé que aquí me han dicho ustedes cuando nos presentamos
que les gustan mucho la literatura, la novela histórica, eso yo creo que es muy bueno. El detalle es, como historiadores, tengamos mucho cuidado cuando le hagamos del todo caso a la novela histórica. Una novela histórica puede estar escrita de manera más fresca, más interesante, más atractiva que un libro de historia, que puede ser un poco soso, lento, pesado, ¿verdad? Pero sin embargo, como dice Christopher Domínguez, a veces es preferible un libro que se acerque más a la verdad histórica que otro que esté lleno de ficciones, de invenciones o de supuestos. Por eso me interesaba que viéramos estos 10 minutos para que de la voz de un personaje que ha destacado en este tema, un personaje que estuvo mucho tiempo bajo el cobijo de Octavio Paz y otros grandes pensadores, escritores, poetas, gente de cultura, ¿no? Ha destacado en este punto. Por ahí también les voy a dejar un artículo escrito por uno de los historiadores más importantes en México, que curiosamente un artículo de la revista esta que ha sido incendiada en las últimas 3 semanas por nuestro primer mandatario, Letras Libres. Ahí les voy a dejar un artículo que tiene que ver con Fray Servando y que lo destaca como el primer, fíjense bien, el primer historiador de la independencia. Déjenme ver si por aquí tengo algo a la mano. Este es el artículo que van a encontrar por ahí en la carpeta. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Gracias. Es un historiador ya muy conocido, el David Brading. Ahí está la liga. Déjenme, así rapidito, me tomé la libertad de marcar con amarillo lo que me interesa desde el punto de vista de la historia, destacar, ¿verdad? Ahí dice, fue el primer recuento de la insurgencia mexicana y acuérdense, lo dijimos ya para acabar la clase, este es un libro por pedido, ¿verdad? Sin embargo, en el libro 10, creo, en los últimos capítulos, él hace una defensa del nuevo reino, de Nueva España, donde está en claro que él quiere la autonomía política. Todavía no está tan marcado su carácter antimonárquico, antihispánico, pero acuérdense que estamos hablando de 1813, el padre Mier de 1817, no se diga el padre Mier de 1821 es más perruno, ¿verdad? Más agresivo, tiene más en claro. Aquí apenas comienza a juntarse con todas las luminarias, ¿no? De Francia, de España, de Inglaterra y de los Países Bajos por ahí, donde él va a conocer a los liberales, a la gente que estuvo de cerca con este movimiento cultural, ¿no? Entonces ahí chequen eso. Por ahí les dejo también lo que les había comentado de Cádiz. Él sí está, pero no está, o sea, sí está presente en algunos debates, sin embargo, él va como se dice en el fútbol, ahí disfrazado, ¿no? Él de cachirul, ¿verdad? Él no representa a Nueva España ni a ninguna otra entidad, pero está presente por ahí. Qué bueno que aquí no me hace quedar mal David Brading, si no van a decir que fue inventiva mía, ¿no? Luego ahí las cualidades literarias, de historiador, que esto es muy importante. Hay una materia que yo impartí de difusión histórica, donde vemos que luego los historiadores no tenemos la capacidad de comunicarnos por escrito, no envolvemos al lector, no lo atrapamos en las primeras 5 líneas, y bueno, por eso es importante que también un historiador tenga ciertas cualidades literarias como las tuvo de sobra el padre Mier, ¿no? Luego tenemos por ahí sus textos, un poco hablando de la obra que nos interesa. Insisto, no es por la que ha trascendido en el ámbito de los literatos, de los escritores, de los poetas, pero nosotros como historiadores pues nos interesa mucho este libro, aunque ya vimos, ya escuchamos, el padre Mier se hizo más famoso por su defensa, por su autobiografía, vamos a decirlo así, si es que se le puede llamar, que ha trascendido como sus memorias, y que Christopher Domínguez ahí nos dice que son sus memorias entre comillas, ¿no? por todo lo de la ficción, por todo lo de la inventiva.
aquí hablamos un poco de la relación que se da entre el padre Mier con otros libros clásicos que se habían difundido en Europa y que hablaban justamente del trato de los españoles hacia los grupos indígenas, sobre todo con el padre de las casas por ahí, y donde vean todavía Mier no está tan radicalizado. Él considera que, bueno, si algo le debemos a España no es la religión, no es el cristianismo. Él considera, acuérdense, por lo de la famosa colegiata de 1794, de que los indígenas ya habían conocido a Cristo, ya habían conocido la religión cristiana, y que realmente pues lo que había que agradecer aquí es justamente esto de dar un apartado, una cobertura jurídica, ¿no? a este reino, que él, entre comillas, lo agradece. Todavía, insisto, no es el padre Mier de 1821, que eso lo vamos a ver en la materia de historia, ¿no? No lo vamos a ver aquí. Luego aquí ya lo del constituyente, de eso no se preocupen, ni siquiera me interesa leerlo, porque lo vamos a ver en clase. Lo que sí es que Fray Servando, con todo y su formación clerical, con todo que era dirían los argentinos, ¿verdad? Un tipo muy guapo, muy agradable, muy bonachón, políticamente era un cadillo, ¿verdad? Como del lenguaje norestense. Era un tipo muy agresivo, y que realmente le hizo la vida de cuadros a lo mejor lo tenía merecido, a Iturbide y a todos los que pensaran en la monarquía como una alternativa de gobierno para el nuevo país, para la República, para los Estados Unidos mexicanos, ojo, no es México. Y entonces aquí, Fray Servando, vamos a ver que él no solamente debate eso, sino incluso debate también, esto creo que lo dije así muy rápido, y lo voy a seguir diciendo muy rápido hasta que lo veamos. Él es un ferviente y apasionado del federalismo, pero no como lo proponen los federalistas de su tiempo, y eso hace que entonces este federalismo así light, vamos a decir, lo que propone el padre Mier, lo lleve a que lo etiqueten como centralista. Vamos a dejar entonces de que el padre Mier es centralista, pero lo que sí está claro es que él es una especie como hace un presagio lo que le va a pasar al país si asume cualquiera de estos esquemas, sobre todo el federalismo, y parece que todo lo que dijo nos salió a la medida. Aquí está lo de la generación. Sí es importante que, creo que ninguna lectura destaca esto de las que les he encargado, pero sí clávense por favor mucho la generación. Esta es la generación que le va a tocar iniciar la independencia. Luego vamos a ver la otra generación, que es la generación de la guerra, sobre todo de reforma, que les va a tocar entonces también otra tarea, otra función histórica. Y finalmente termina Brading hablándonos de la religión como un cristianismo trastornado por el tiempo y por los jeroglíficos. O sea, en el padre Mier hay el interés porque desde un principio el México de entonces se ubique, ¿no? en la geografía, esta es de mi cosecha, ¿no? En esta geografía civilizatoria, como lo dijo por ahí la autora que vimos en el video anterior, y le demos entonces ya desde entonces pensar que nuestro país, nuestra sociedad ya estaba incluida en las Sagradas Escrituras, o que formaba parte de lo que ahí está contenido, un poco para que como que en la narrativa teológica México no quedara fuera. Esa era siempre la idea del esquema judio-cristiano de los pensadores de entonces. Entonces ahí le dejaría, por ahí les dejo la liga, véanlo con detenimiento. Aquí la idea ahora es de que ustedes se apropien de la plataforma y tranquilamente, aquí acuérdense que nosotros no estamos para criticar a nadie más que a los autores que estamos viendo. Ya hicimos una recapitulación de cómo está escrita la obra del padre Mier. Él cree que todo el mundo sabemos quiénes son los autores que mencionas, que todos sabemos latín, que todos sabemos
todas las lenguas que él maneja. Sin embargo, no es así. Aquí lo que nos interesa nada más es ver los flachazos, ¿verdad? Los elementos que él recrea, que tiene que ver con los antecedentes de la independencia, que tiene que ver con la crítica al sistema virreinal y que tiene que ver con los primeros movimientos que dieron pie a esto que él llama, ojo, él llama la revolución. Y tiene su propia imagen de Hidalgo, tiene su propia imagen de Morelos, tiene su imagen de todo lo que es este primer estallido, ¿no? Que históricamente puede ser un estallido popular que se había gestado desde 1808, pero que vamos a ver el Fray Servando o el doctor Mier qué tratamiento le da. Entonces por ahí tenemos el equipo 1, que son varios integrantes, todos pudieran hacer uso de la palabra, pudiéramos que algunos nos dijeran más o menos cómo les fue, qué enseñanza les deja esta tarea, y si nos pueden decir algo sobre lo que encontraron del padre Mier como escritor, como historiador, incluso como historiógrafo, diría alguien, y así más o menos podemos irle avanzando. Así que tienen la palabra por ahí, compañeros, compañeras. Gracias, maestro. Bueno, pues nosotros, el equipo 1, somos Lucero, Ricardo y yo. Sí, bueno, creo que sí estaban, Galván estaba teniendo problemas para entrar, pero creo que sí están ellos por aquí. Muy bien. ¿No? Hola. Creo que sí. Bueno. Hola. Sí, es excelente. Entonces, sí. Adelante, tiene la palabra. Gracias. Adelante. Entonces, pues yo creo que, bueno, lo primero que tenemos que mencionar es que este primer libro, bueno, no es el primero, es el octavo, pero el primero que abordamos aquí en la materia, pues empieza como a plantear los antecedentes al movimiento que después se llevaría a cabo. Bueno, en sí creo que la obra en general podría denominarse un antecedente al movimiento de la consumación de la independencia, pero porque, bueno, se dan, como bien mencionan, tanto usted como los compañeros, en 1813. Entonces, algo importante ahí que yo creo que estaría bueno como plantear primero, o dejar bien sí, asentado, es que la novela, por el hecho de plantearse de realizarse, perdón, en 1813, pues no tiene, en ese momento nadie tenía claro lo que iba a suceder después, evidentemente, en 1821, y por tanto no se tiene muy en claro el impacto, por ejemplo, del movimiento insurgente de 1810. Entonces, al menos en el capítulo, cuando se hace mención de este evento, de estos levantamientos, pues yo siento que Fray Servando lo hace como muy por encima, ¿no? Como, bueno, sí, hubo levantamientos en todo el territorio, unos en Guanajuato, unos en tal parte, pero como que no le presta mucha atención. Entonces, esto, bueno, creo que está interesante porque tiene que ver un poco con lo que mencionábamos la clase pasada, de la construcción de la figura patriótica, que es lo que pues habíamos estado discutiendo, que para ese entonces no existía una figura patriótica, que como vimos, esa empezó a desarrollarse ya después, consumada la independencia, cuando se necesitaba construir una nación. Entonces, pues yo creo que ese es un aspecto relevante de ahí, pues de las cosas que podemos ver en la manera en la que escribe el padre Mier, que es que no se tenían claro esas figuras. Creo que Galván quería comentar algo. Sí, miren, antes de la compañera, entonces muy interesante lo que usted dice. Entonces estamos en la parte de los antecedentes, ¿no? Yo creo que ese va a ser el común de ustedes y de los equipos que vienen, y sí que me gusta cómo lo enfocan. Acuérdense que esta la materia es de historiografía, no es una materia de historia. Entonces aquí los contenidos sí son importantes, pero lo que nos interesa es cómo se hizo ese contenido, ¿no? Entonces, él tuvo que haber terminado la obra más o menos en 1812, principios del 13, para que se pudiera llevar a la imprenta, ¿no? Entonces, él está, acuérdense, está en
en Inglaterra o por esos rumbos, y casi lo que a él le llega de información pues tiene que ver con los periódicos, en los cuales participa, entre otros, Carlos María de Bustamante y otros personajes que vamos a estar viendo por ahí. Y eso es básicamente sus fuentes, más lo que él conoce de oídas, ¿no? Conoce por ahí porque él está en contacto con los líderes de todos los países que andan muy enfrascados con el liberalismo, con el constitucionalismo, con la república. Qué bueno que entonces usted lo menciona ahí. Y también y ahí está subyacente, vamos a decirlo así, subyacente, esta idea de nación, esta idea de patria, esta idea de país, que lo va él refrendando, y como lo vimos en el articulito que les pasé así rapidísimo de David Brading, la idea de defender el sustento de una nación diferente, o por lo menos apartada de España. Muy bien, entonces sus comentarios, y que nos quede claro entonces que la independencia apenas está mostrando uno de tantos rostros que va a tener, así que no le pidamos al padre Mier pues que nos hable ya del Congreso de Anáhuac y de todo lo demás. Y en términos de cronología, apenas comienza a desarrollarse. Ya se habían desarrollado un año antes, acuérdense, en el extremo ya de España, el único pedacito que no estaba dominado por los franceses, lo de la Constitución de Cádiz, ¿no? Entonces, esto es importante también que lo sepamos. Entonces, el padre Mier escribe cuando todo el mundo está pensando, cuando digo todo el mundo me refiero a la gente de cambio, ¿no? A la gente del cambio, todo el mundo está pensando en independizarse, en ver a Francia como un fantasma de la sociedad europea, y también con la idea de que hay una nueva modernidad, hay un nuevo paradigma que tiene que ver con las ideas liberales en el plano político y en el plano económico principalmente, aunque luego el padre Mier y el propio Hidalgo hablan de un liberalismo más que todo humanista, ¿no? Pero eso ya es otra discusión, lo vemos más adelante. Ahora sí, compañera, discúlpeme. Adelante. Creo que era Ricardo el que quería comentar algo. Era yo. Por ahí. Bueno, adelante. Pues, de hecho, yo iba a interrumpir a Emerson, pero qué bueno que lo siguió, porque sí, la obra este tomo, este capítulo, sí es muy revisionista, o sea, da un recuento mucho sobre todo lo que va explicando. Y sí, tiene razón Emerson, porque muchas partes del libro, bueno, no muchas, pero cuando lo menciona la independencia, pero como algo de lejos, no independencia el movimiento, sino de que comienza esto, pero así de lejitos, y le sigo con lo mío. También algo que establece mucho Padre Mier es, ok, esto está pasando, pero no te voy a decir que está pasando esto, así que déjame contarte todo el panorama, porque incluso se va hasta hablando del Reino de Portugal, del traslado de la familia real, también habla de España, y me gusta cómo Padre Mier no distingue, o sea, sí lo distingue, pero lo presenta como un todo. Él no dice, ok, en América estaba pasando esto y en España estaba pasando esto. No, para él hay una conexión directa entre ambos. Y dice, si esto pasa aquí es porque también hay una reacción acá. Si esta reacción sucede, entonces, ¿qué pasa acá? Porque da una... Es eso, o sea, da una revisión muy grande sobre todo el panorama. Menciona nombres de personas que, sí es como usted dice, los menciona, y si se va a leer a Padre Mier, me di cuenta que es importante tener el celular al lado o la computadora al lado para buscar de quién está hablando, porque mete muchos personajes, personas, y propone muchas ideas, ¿cuál sería la palabra? Muchos escenarios, solo que siento que no que desvaríe, sino que da mucho. Como da tanto y no hay un subtema que divida, es de que tienes que estar muy al pendiente, porque el hilo conductor se va a estar moviendo mucho. Sí, fíjese, Ricardo, discúlpeme, ahí no sé
los expertos en semiótica y todo eso que están muy de moda y que yo creo que han hecho un trabajo muy interesante. Justamente todavía a lo mejor tampoco es el padre Mier así que escribe de una manera más prudente, más directa, sino que todavía es el padre Mier adornado, ¿no? Así muy barroco, ¿no? en su escritura, y como usted dice, yo digo, lo voy a mal traducir lo que usted señaló, pues está así luego medio revuelto, ¿no? Porque como que quiere que nosotros estemos al día de personajes que a lo mejor nada más un sector los conoce, o obras que realmente no son tan populares en su tiempo. Entonces yo creo que eso es importante que lo subrayemos ya como historiografía. Yo creo que este es el padre Mier que apenas comienza a redactar de una forma más denunciante. En el caso de las memorias, yo he leído algunos capítulos importantes y la verdad quedo fascinado de la... Hagan de cuenta que es un tratado de antropología social, cuando habla de cómo son los europeos, que son muy sucios, que son quién sabe qué. Habla de las mujeres también, no se mide. Y comparándolas con las mujeres y los hombres de lo que él llama la república, ¿no? Entonces yo creo que tiene razón lo que usted dice, y qué bueno que lo están encontrando y qué bueno que lo están señalando. También por eso les puse el video, para que vieran todo lo que los años que se pasó Christopher Domínguez pues investigando, indagando, y él nada más sobre las memorias. Él no se clavó en la obra completa del padre Mier, que son bastantes páginas. Adelante, Ricardo, disculpen la interrupción. Sí. Y pues también es largo. Hasta a mí me sorprendió cómo sí, no esperaba una obra corta, pero sí me sorprendió ver un tomo de 42 páginas, si no me equivoco, que pues ya dependerá de cuánto tengan los demás tomos, los demás libros, para ver qué tan largo es. Y sí me sorprendió eso, todo el proceso, porque a mi parecer o hay que tener una muy buena memoria o hay que tener una buena creatividad para llenar todos los huecos que de repente puede ir dejando Padre Mier. Bueno, que podría haber ido dejando Padre Mier, porque al final de cuentas es hablar de muchas personas y es estructurarlo de una manera directa, porque Sí, si sí. no se podría perder en la obra. Sí, esto que usted dice es muy cierto, y eso lo han pensado no solamente mexicanos y españoles, ¿verdad? sino gente de anglosajones, y por eso lo dice por ahí el video más adelante. El padre Mier es un tema mundial, o sea, es de los... Y de ahí que nosotros como regiomontanos, bueno, aunque él no se hace en Monterrey, digo, hay que ser honestos, ¿no? Él se hace en la Ciudad de México para arriba. Pero es un personaje que al igual que Reyes, que Alfonso Reyes, pues anda en la boca de todo mundo, ¿no? Entonces el padre Mier es un personaje que llama la atención por esto que usted dijo, con mucha sobriedad, con mucha puntualidad, y qué bueno que están, me gusta que usted y su compañero estén descubriendo realmente lo que le interesa a la historiografía, ¿no? A la historiografía no le interesa tanto propiamente el contenido ni los datos, sino le interesa cómo se manejan esos datos, si es que hay datos, y como lo dijo hace rato su compañero, pues a veces el padre Mier, cuando faltan datos, dice ahí te voy, ¿no? Te habla de él. Y me gustó también lo que dijo el compañero antes, de que deja la impresión y esto le va a decir a Francisco Mina, eso lo vamos a ver en historia, le hace creer como que ya todo lo que es México está incendiado de insurgentes y de gente que ya está preparada para la lucha, que nada más está esperando un buen liderazgo, ¿no? Entonces, pobre Javier Mina, cuando llega aquí, pues no encuentra nada de eso que el padre Mier le había dicho, lo cual nos dice que el padre Mier, pues, aparte de medio fantasioso, sabía vender muy bien sus ideas, era un mercadólogo político muy bueno, ¿verdad? Adelante. Bueno, pues por el momento no sé si mi compañero Lucero quisiera opinar algo, pero pues ahí sería lo mío, para no abarcar más temas. Para ahí una compañera iba a hacer uso de la palabra, ¿no? Ahí vamos a escucharla por ahí. Adelante por ahí, compañeros.
Lucero, me habían dicho algo así, ¿no? Sí. Bueno, sí. En lo que la compañera se comunica, nos recuerdan cómo se llama su libro, su capítulo. Pues bueno, este es el capítulo 8, ¿no? Bueno, el libro 8, mejor dicho. Y, a ver, me parece que es, pues sí, Historia de la Revolución de Nueva España, es el título del libro. Que bueno, creo que eso también nos deja un poco claro lo que comentábamos hace rato, de, pues sí, no se tenía muy planteado cuál era la intención posterior, a largo plazo, de todo el movimiento. Posiblemente, como usted mencionaba, pues se trataba más bien de lograr cierta autonomía de la corona, pero independencia como tal, pues ese término que ahora pues nosotros empleamos demasiado, pues nunca aparece, al menos en este capítulo, ¿no? Y pues Sí, dudo que en la obra. Ajá. Entonces... Y recuerden que este libro es un libro por pedido, ¿no? Y que creo que no está muy claro el objetivo, por lo menos yo en este momento no lo tengo. Cualquier cosa que les diga, voy a estar con el padre mierda, fantaseando, pero que tiene que ver con pedirle a él que haga dado que él está viendo la cosa desde fuera, ¿no? Que haga una especie como de recreación, un recuento de los eventos de 1810, más o menos como que ese sería el pedido, independientemente de que eso que él diga ya se considera una revolución, se considera una bandera criolla, se considere una bandera antimonárquica, antinapoleónica, eso creo que ya pasa a segundo término. Lo que nos debe de ir llevando entonces es que él en general piensa que está hablando de una revolución, ¿verdad? La palabra revolución es una palabra que peyoriza o que le quita relevancia a conceptos como revuelta, por decir algo, ¿no? Entonces, aquí es una revolución, incluso él habla de una revolución en la Nueva España, entonces, ese es el ingrediente historiográfico que tenemos que ir destacando. Entonces, sobre todo se le pide que haga una especie de recuento, una especie de inventario de las cosas que están sucediendo en la Nueva España o en el contexto de la Nueva España para tener una idea clara pues de qué pasó, ¿verdad? Recordemos que hasta ese momento la única fuente histórica que tenemos son los periódicos, los pasquines, las minutas que por ahí andan merodeando, algunos comunicados de los municipios, de los gobiernos, de las provincias. Eso es, compañeras, compañeros, la memoria histórica que hay hasta el momento, además de toda la historia oral que impregna los cafés, las tertulias, las reuniones, que no son bien vistas, por cierto, por el virrey, ¿verdad? Que de hecho el virrey cuando se comunica con el rey le dice que no se preocupe, que aquí las reuniones no son tan peligrosas porque no hay cafés, como los podía haber en París, los podía haber en Madrid, los podía haber en Sevilla. Dice, por lo tanto aquí las reuniones casi no son muy peligrosas. ¿Quién sabe, no? Ya vemos que desde 1808 por ahí, aparentes reuniones así de amigos eran realmente unas terribles conspiraciones. Entonces, eso es básicamente, no sé si los estoy revolviendo, ¿no? Las fuentes históricas, la oralidad y el periodismo. Por eso entonces es importante este libro de
del doctor Mier, porque sería palabras más, palabras menos, el primer texto de historia que habla de esta efeméride, ¿no? Que no tiene, como dicen los compañeros, muchos rasgos todavía muy definidos. Digo, no seamos exigentes. Estamos hablando de que la independencia apenas inició 2 años atrás, quitándole un año al 13 porque el 13 no cuenta porque ya se imprimió el libro, ¿no? Adelante. Profe, Sí. la compañera Lucero está configurando sus audífonos porque tiene micrófono pero no funciona. Así que, pues, ahorita que ella ya pueda hablar. Bueno, si no, dígale que no se preocupe. Bueno, si nos está oyendo ella, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, como tal ella nos escucha. Bueno, entonces ya tenemos ahora, no sé si han tenido oportunidad de leer ahí lo que les dejo en el Facebook. Entonces le vamos a pedir a la compañera que nos haga favor de hacernos por ahí unos 3 parrafitos, unos 3 párrafos, una media cuartilla, una cuartilla cuando mucho, como una especie de nota periodística de lo que les tocó. Ustedes por ahí le ayudan, me la mandan y la publicamos. Ahí pongan por ahí algunas imágenes, como se dice en el lenguaje periodístico, algunos monitos por ahí, y para que no se preocupe y no esté pensando que va a perder la puntuación. Entonces, que ella se encargue, que ella lidere esta actividad. Digo, tienen de aquí a mañana, pasado, no tiene que ser ahorita. Hagan 2 párrafos grandes o 3 párrafos medianos, de esto que platicamos ahorita, para que los compañeros lo lean en el Facebook el fin de semana. Entonces, que no se preocupe, el Lucero, que no se preocupe por este punto, ¿no? Algo más, el equipo 1 de esto, entonces, son los antecedentes. Es un tema que no queda todavía muy claro hacia dónde va la independencia. Es un tema que se revuelve con otros elementos históricos de Europa y de personajes que quién sabe quiénes serán, ¿verdad? No sé si estoy haciendo un mal resumen de lo que dijeron, si crean que faltan más cosas por aclarar para empezar con el equipo 2. Entonces ahí le dejamos, ¿verdad, Ricardo? Y el equipo. Sí, maestro. Bueno, muy bien. Sí. Íbamos a hacer un archivo, ¿verdad? Disculpe, es que vengo un poco distraído. ¿Íbamos a hacer algún archivo sobre esta presentación o era para...? Sí, es un resumen analítico. Esa es una cosa. Y lo que vamos a hacer en el Facebook es un artículo, de cuenta que pues, como lo que digo, sin que tenga esa simetría, más o menos como el que publiqué sobre los festejos, ¿no? Que es un compañero historiador, pero nada más unos 3 parrafitos, o sea, no me vayan a hacer 20 páginas, ¿no? Unos 3 parrafitos, cada quien haga uno, o que la compañera me lo mande ella, para que no pierda su puntuación, pero tienen de aquí, no sé, de aquí al sábado. Digo, si es hoy, pues de una vez para que lo lea la gente, ¿no? Porque vamos a estar publicando cosas de otras materias y de otros temas, y pues acuérdense que la gente luego, cuando se juntan 2 o 3 notas, una queda por ahí discriminada. La idea es que al día tengamos cuando mucho 2 notas para que todo el mundo nos lea y nos dé su opinión y pues sepan qué estamos haciendo, ¿no? Las redes sociales y las plataformas son para usarlas, no para tenerlas ahí guardadas. Entonces, que no quede por nosotros que no nos leemos, que no nos conocemos en el plano académico, ¿sí? Cualquier cosa, qué bueno que tocó el tema. Cualquier detallito, por favor, veámoslo por mis 2 correos que tengo, porque luego por ahí me escriben al chat, y el chat a veces no, digo, casi nomás lo leo cuando doy clases. Entonces, por favor, les pido que o incluso al Face, todos somos amigos, tenemos confianza. Esas 3 cosas antes que el chat, ¿verdad? Porque ahorita ya me salgo y me pongo a trabajar, y el correo sí lo checo cada rato, y el Facebook también. Así que entonces, cualquier emergencia, problema, a los correos electrónicos ya saben cuáles son, el de la Uni y el de Gmail, y si no, por el Face, lo que tenemos ahí nosotros. Bueno, vamos entonces nada más así como nos quedan por ahí
10 minutos muy buenos, a escuchar algo del equipo 2. Nada más se presentan, nos dicen quiénes son, quiénes lo integran y quién es el que va a hacer uso de la palabra. Por favor. Equipo 2. Buenos días, profe. Buenos días. Nuestro equipo lo integramos a Eric Eduardo, Elías Jared Mendoza, Aida Berenice Pineda y yo, Miguel Ángel. Bueno, yo aquí subrayé un poquito de lo que hicimos en nuestro trabajo. Sí. De entrada, nos interesa que antes de ir como directo al tema, o empezar a hacer como una, no crónica, como, vaya, en vez de hacer una sucesión de hechos desconectados, pues como mencionan, Teresa de Mier es bastante fan de contextualizar la época y lo que se está viviendo. Y de hecho abre este libro contando unas anécdotas que parecen un poco intrascendentes de los principales actores de este movimiento. Claro. Sí, ya no estamos acostumbrados nosotros a eso, ¿no? A que hagan cuenta que vamos a hablar del nuevo reino de León y comenzamos a hablar ya desde el Pleistoceno, ¿verdad? Desde las glaciaciones. Es como que no... O hablamos de otros de Mesopotamia, ¿verdad? Creo que tiene razón, pero es un poco el estilo, ¿no? Y además, como lo dijo muy bien el compañero hace rato, es ante la falta de datos y de fuentes, pues ahí le vas metiendo lo que crees que pueda suplirlo, ¿no? Adelante, Miguel. El buen relleno, lo entiendo muy bien. Bueno, pues... también menciona bastante, no nada más entre los principales personajes o actores del momento, sino también de el pueblo de a pie, el resto de las personas normales, ciudadanos comunes. Habla bastante de la creciente tensión que existe entre los pobladores americanos, indígenas y criollos, y los europeos. Sí, porque como dijimos ahorita en el caso de Brading, él retoma mucho al padre de las casas, ¿no? En parte de su esquema, y pues también nos vende esa idea que no es del todo falsa, pero tampoco estaban los españoles flagelando, latigando a los grupos indígenas. Sin embargo, este también, qué bueno que lo subraya, es como que un ingrediente de su historia, ¿no? Así como nos vende la idea de que el país está incendiado, ¿no? De revueltas y de manifestaciones, también un poco enfatiza la injusticia, ¿no? La violencia incluso. Adelante, Miguel. Sí, profe, de hecho, por esto que menciona, y me parece también un poco, no sé, no es la palabra correcta, sin quemarme o hacer que me cancelen, pero me parece como muy interesante que una persona de aquella época, de rasgos prominentemente europeos, sea tan solidaria con los grupos indígenas que, bueno, hasta el día de hoy siguen bastante minimizados por la población. Me parece bastante interesante cómo rumbo al final del libro se pone bastante de su lado y incluso yo creo que los llega a justificar propiamente el padre Mier cuando habla que es perfectamente entendible su reacción, sus revueltas, los tumultos, las acciones que toman en contra de los europeos por, primero que nada, su situación tributaria y segundo, porque le digo, es esto que hace como una justificación, yo creo, que los indígenas veían todos esos actos como una represalia, como una venganza por sus antepasados conquistados, por los antepasados de estos europeos que están matando. Lo ven como pues un ojo por ojo, una represalia, una retribución, un payback. Sí, incluso como que dice por ahí David Brading, va a poner otra vez en el tapete las discusiones de la leyenda negra, ¿no? Que ya se había discutido mucho y que justamente en Inglaterra es el país que más interesado está en ¿cómo se llama? En peyorizar todo lo hispánico, ¿no? Y si el padre Mier pues les lleva leña, ¿no? Les lleva muchos elementos ahí. Ellos están interesados
en plantear que realmente España ni siquiera tuvo siglo XVIII, ¿verdad? O sea, no tuvo ilustración, no tuvo... Y por eso los Borbones están mortificados desde Felipe V hasta, por lo menos hasta Carlos III, Carlos IV, en demostrar que realmente hay una grandeza. Y el padre Mier, creo que yo estoy de acuerdo con usted, desde un principio pinta raya, ¿no? En cuanto a la grandeza hispánica, no la niega ni la reprueba, pero sí él es justo, con muchos clérigos, ¿no? Empezando por el padre Hidalgo, o Miguel Hidalgo, de destacar entonces la importancia, y en este caso los rasgos civilizatorios de los grupos indígenas, ¿no? Entonces, lo del sermón de la Guadalupana tiene que ver con eso, ya luego lo vamos a platicar más adelante, pero es demostrar que realmente los indígenas, lo voy a decir así muy rápido y con el afán de que se entienda, también ya estaban civilizados, ojo, ¿verdad? Porque además están encontrando a la Coatlicue, están encontrando una serie de elementos por ahí arqueológicos que van a demostrar, sobre todo ya en la época ya de Porfirio Díaz por allá, que realmente estamos ante una gran civilización. O sea, realmente España no nos vino a civilizar, sino que realmente ya los grupos indígenas tenían un sello civilizatorio plagado precisamente por el cristianismo que les llevó Santo Tomás, o dicen que luego otro Tomás, pero entonces los españoles los indígenas conocieron a Cristo antes que los españoles. Es decir, eso en esta época pues realmente tiene un gran peso ideológico, pone en peligro a quien lo diga por todavía la presencia que tiene la Iglesia, la Inquisición y el poder monárquico, ¿no? Adelante. Desde luego, muy de acuerdo con usted, profesor. Civilizados bajo las concepciones europeas de lo que es civilizado, entiendo también. Sí. Bueno, también creo que nos interesa al equipo en general recalcar algo que se nos hizo curioso y contradictorio que hace el autor, que es que durante la primera mitad del libro llega a utilizar palabras un poco amenazantes o que hacen ver como que está en desacuerdo de las acciones del cura Miguel Hidalgo, porque menciona que las atrocidades cometidas en Dolores y después en San Miguel, o utilizó un estandarte de la Virgen de Guadalupe y el grito de Viva Fernando VII para como pegarles en la calle donde les duele a los americanos, para hacerlos que se unan a su movimiento. Y después de la segunda mitad del texto se empieza como a reivindicar con Miguel Hidalgo y empieza, y bueno, la verdad, pues no era un santo, pero tampoco era un villano, y pues la vara que nos mide, y comenzamos por casa y todas esas cosas, y empieza a hablar de cómo los líderes del movimiento eran bastante buenos, los insurgentes, que los soldados a lo mejor eran los que luego se ponían amenazantes, pero que en general los describía a Allende, a Aldama, a Hidalgo como buenos, bondadosos, solidarios, justos, e incluso da por ahí un testimonio de Torero Luna, uno de unos tenientes que había mandado el virrey Venegas y fueron tomados prisioneros, de que cuando lo capturaron lo dejaron malherido, no le dieron atención médica, incluso le robaron la ropa que tenía, y que cuando llegó al campamento de los insurgentes se le acercó a Allende, Hidalgo, le ofrecieron ropa, le ofrecieron unos duros para lo que se necesitara, lo alimentaron y le curaron. Sí, sí. Es que él pues pone las barbas a remojar, ¿verdad? No ve la paja en el ojo ajeno, sino que él considera que puede llegarle también como le va a llegar su juicio, nada más que él creo que sí tuvo más suerte en defenderse y le tocó ya una inquisición no solamente bonachona, sino incluso después inexistente, ¿no? Pero sí, como quiera, sufrió persecución, cárcel y más de 16 años, dicen 15, pero creo que son 16, de andar vagando por el mundo, ¿no? Muy bien, por ahí te iba a comentar algo, Elías, adelante. Sí, nada más una aclaración. Bueno, sí me escucho, ¿verdad? Sí, no, adelante, Elías. Sí, precisamente ahí una aclaración sobre eso que comentas, Miguel, es que sí es un poco que se puede confundir uno por las referencias que utiliza el libro, pero eso más que nada lo dice
es Fray Servando refiriéndose, haciendo referencia a la visión de la Gaceta Española, del periódico El Español. Vaya, o sea, el que dice eso no es él, sino es una referencia que él hace del señor Blanco. De hecho, así inicia el libro. Dice: el señor Blanco, en el número 13 de su excelente periódico El Español, publica desde la página 19 un bosquejo de la Revolución de la Nueva España. Entonces ahí el autor lo que hace es como una especie de crítica a esa, o un análisis de esa visión peninsular de la historia que entabla esa visión de Miguel Hidalgo. De hecho, cuando dice eso, de que, vaya, hace esa referencia que El Español dice de Miguel Hidalgo sobre, que el Español dice sobre Miguel Hidalgo, inmediatamente comenta después algo como que ¿cuál es la palabra que utilizaste? Esas aberraciones de las que se le acusa no son verdad, algo así menciona. Entonces, más que nada es esa comparación que usa, pero que sí va mucho en el sentido que dice Miguel, o sea, esa análisis, comparación del contexto, que es base importante del texto. En eso sí tiene mucha razón mi compañero, y es lo que veíamos ayer. Sí, yo creo que los juicios fuertes a Hidalgo los vamos a ver sobre todo cuando leamos a Lucas Alamán, ¿no? Que también por ahí anda, creo que en este interín ya platicó con el padre Mier, ya se echaron por ahí la copa, ¿no? El café, y él sí, Lucas Alamán sí se va a la yugular, ¿no? Directamente contra el padre Hidalgo, a pesar de que, como les comenté, el padre Hidalgo personalmente defendió a la mamá y a él de que la chusma, ¿no? La plebe no los matara. Los tuvo ahí guardados en la casa hasta que pudieron salir. Pero bueno, el agradecimiento no necesariamente tiene que brillar en la historiografía, ¿verdad? Entonces, pero sí, en general, el padre Hidalgo es visto como una especie de héroe, ¿no? Un personaje importante, determinante en eso que van a llamar la Revolución de Independencia. Quién sabe más adelante si luego a Hidalgo se le vaya a dar esa participación o ese liderazgo, ¿no? Que luego se va a cuestionar ya. Sobre todo hay que ser honestos, ¿no? Hay que ser claros por los historiadores académicos que son los que andamos por ahí cuestionando si es el padre o no padre de la patria. Ya en el video vimos quién es el abuelo, ¿no? Ya nos quedó claro quién es el abuelo de la patria, según un historiador que vamos a ver más adelante. Espero que entonces ya no les dije quién era, porque para que ustedes lo descubrieran por sí mismos. No sé, algo con lo que podamos cerrar. Ya nos pasamos 2 minutos. Seguimos con ustedes en la próxima clase con el equipo 2, pero no sé si quieran dar un último comentario de esto, de que qué bueno que todo lo que ustedes dicen respalda lo que les dije. El periodismo es una de las principales fuentes, ¿no? de información. Bueno, por ahí. Sí, adelante. Nos dio a mis compañeros, creo que también lo leímos todos, sí. Bueno, todos lo leímos, no sé si a todos les causó bastante gracia, a mí me causó bastante gracia un momento en el que dice: según unos documentos que doy fe y legalidad que existen porque los estoy viendo. Miren, pues está bien, por si no quedó claro, ¿no? Sí. Fuentes yo. Sí. Sí, apenas comenzaba, ¿no? Yo creo que ya como quiera en Europa anda el brote del positivismo, ¿no? Pero acá todavía no enseñan los colmillos, pero ya la historia documentada comienza ya a apropiarse de la historia hasta nuestros días, ¿no? Yo creo que es difícil que un historiador en el 2020 que se diga que es serio se ponga a construir una historia con lo que cree, piensa o le contaron, ¿verdad? La mayoría se nos pide documentos, fuentes, y bueno, esa creo que es hasta ahora, y que más o menos en la época de Mier, después de Mier vamos a ver en la historiografía la fiebre de los diarios de viajes. Ese va a ser después el otro, hablando de realidad y de puntos de vista personales. Luego ese va a ser también la otra descarga historiográfica, ¿no? La impresión de los viajeros, pero eso ya vamos a dejarlo más adelante. Bueno, muy bien, si no hay más, entonces Miguel Ángel, por ahí seguimos con ustedes la próxima clase.
por ahí entonces le encargo a Lucero por ahí y su equipo que nos va a mandar por ahí una colaboración. Acuérdense, es una colaboración chiquita de menos de una cuartilla, media cuartilla si quieren, pero bien hecha, bien redactada, muy clara, muy precisa, y un par o imágenes que ustedes crean, me la mandan y lo publicamos este fin de semana. Muy bien, pues qué interesante lo que dicen. Si se fijan, lo que le da sentido, gracia y fortaleza a esta materia, pues es cuando los alumnos colaboran, ¿no? El profesor, como quiera, pues ya dio lo que tenía que dar y pues ya no estamos descubriendo el hilo negro. La idea es escucharlos a ustedes, muy bien, me complace mucho, me entusiasma como la seriedad que le ponen a esto. Creo que es una materia que nos va a servir de mucho como profesionales, como gente de historia, así que los felicito y seguimos entonces con el equipo de Miguel Ángel, el equipo 2, cerrando, y luego ya seguimos con el equipo 3 y a ver si alcanza el equipo 4. Bueno, pues cuídense mucho, nos vemos, estén al pendiente entonces de las redes, de los que van a escribir, los que van a colaborar, y el que quiera también mandarnos algo, acuérdense nada más unos 3 o 4 párrafos, no tiene que ser necesariamente del equipo de Lucero, puede ser también otro más, si no, yo les voy a ir pidiendo de favor que nos manden algo. Bueno, pues nos vemos, gracias por su asistencia, su puntualidad, y seguimos con el comentario de lo que ya iban a mandar las resúmenes analíticos de la obra de el doctor Mier. Bueno, hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego, profesor, buen día. Gracias, maestro. Hasta luego.